Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre literatura y derechos humanos. Hoy estaremos analizando dos obras literarias importantes, El crimen del siglo de Miguel Torres y Sepultar tu nombre uno de Daniel Ángel. Este podcast es parte de nuestra actividad para la materia de literatura y derechos humanos de la Universidad Santo Tomás. Y estoy muy emocionada de compartir nuestras reflexiones con ustedes. Soy Andy García Solano, soy presentadora para este episodio. De manera virtual me acompañan mis compañeras Mercedes Bello Alarcón, Keila Stephanie Escobar y María Juliana Gutiérrez, quienes compartiremos nuestros análisis y opiniones sobre estas dos grandes obras. Antes de comenzar con las preguntas, les proporcionaré un breve resumen de cada obra. El crimen del siglo, escrito por Miguel Torres, es una novela que se centra en el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, un evento que desencadenó una serie de violentas revueltas en Colombia, conocidas como el Bogotazo. La obra ofrece la reconstrucción detallada de los acontecimientos y explora las implicaciones políticas y sociales del crimen, así como las persecuciones en la historia colombiana. Por otro lado, Sepultar tu nombre uno de Daniel Ángel nos lleva a una introspección sobre la memoria y la identidad del contexto de la violencia. La novela aborda la historia personal y colectiva de los personajes que intentan entender y sobrellevar las secuelas de la violencia en sus vidas. Es una obra que profundiza el impacto psicológico y emocional de la violencia. Para empezar con nuestro análisis, me gustaría abordar la reconstrucción del contexto de los hechos del 9 de abril de 1948 en ambas obras. Mercedes Bello, ¿podrías hablarnos sobre las diferencias en la reconstrucción en el contexto El crimen del siglo y Sepultar tu nombre uno? Hola Angie, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato participar de estos eventos. Y respondiendo a tu pregunta, recordemos que estos dos eventos, los que narran los autores en estos libros, marcaron, sin lugar a dudas, un hito en la sociedad colombiana. Me refiero a la primera, la de 1948, el 9 de abril, con el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Y el autor de este libro hace exquisitamente una descripción del contexto económico, político, cultural que se tenía para esa época. Sin lugar a dudas, acá el contexto más fuerte era el contexto político. Recordemos que para esa época habían dos partidos políticos, los liberales y los conservadores, quienes disputaban el poder. Mientras que en el libro de Daniel Ángel, el contexto no es tanto el político, porque allá no se tiene en cuenta la política como tal, sino es un contexto de nacimiento de las guerrillas. Entonces tenemos que dos contextos totalmente diferentes, uno político y otro de guerra, desencadenaron una ola de terror, de miedo, de muertes, y pues que aún persiste en la historia colombiana. Entonces pues lamentable esta situación, pero pues así se dio inicio a la guerra en Colombia. Gracias, Mercedes. Ahora Keila, identifica los personajes principales de cada obra y a partir de allí determines si hay diferencias en la forma que afrontan y reflexionan sobre la violencia en que se desata. Hola Angie y un saludo para todos nuestros seguidores del podcast. En primer lugar tenemos como personaje principal de la obra El crimen del siglo a Juan Roa Sierra, quien es un bogotano de origen humilde, de familia gaitanista, que producto del desempleo decide solicitarle ayuda a Jorge Eliezer Gaitán y este último se la niega. Esa situación genera el descontento y el odio del personaje principal hacia Jorge Eliezer Gaitán, y esa situación es la que hace que él decida entonces ser el homicida del prócer. Cómo afronta él la situación de violencia y cómo la reflexiona de una manera pesimista, de una manera negativa, por cuanto no es capaz de adaptarse a la situación que vive el país, y su actuar genera que haya más violencia y le ocasiona a él la muerte misma.
Ahora bien, respecto a la obra Sepultar tu nombre, el personaje principal es Erasmo Soler, quien tomó las armas después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y bajo el seudónimo del teniente Sombra Larga, quien operaba en la región del Tolima y parte de Cundinamarca. Tiempo después, producto del fallecimiento de su familia y de la persecución constante, cambió su nombre al poeta León Villapaz. ¿Cómo reflexionó él la violencia? A través de la resiliencia, pues tuvo que adaptarse a la violencia y a la forma en que ésta cambió su vida, mostrando que el amor, la poesía y la amistad prevalecen sobre la guerra, el odio y la desigualdad. Muy interesante, Keila. Por último, nuestra compañera María Juliana, ¿podrías establecer las diferencias y semejanzas en la narrativa acerca de cómo el 9 de abril fue o no determinante para el desarrollo posterior de la violencia contemporánea? Muchas gracias por la invitación y por esta pregunta tan valiosa. Creo que las semejanzas son varias. Primero, las narrativas definitivamente tienen en común que aun cuando no comparten una identidad cronológica, surgen en un mismo contexto y es la muerte de Gaitán. En segundo lugar, llama especialmente la atención que las dos relatan cómo vivieron la historia, sea antes o después del asesinato, que es una de las diferencias y ya lo veremos, las personas con menos recursos económicos. En segundo lugar, creo que es importante hablar de las diferencias. Hay un enfoque geográfico determinado para cada una de ellas. Mientras en Sepultar tu nombre se centra el autor en las consecuencias a largo plazo del asesinato de Gaitán en las zonas rurales, el crimen del siglo se enfoca en el evento mismo, en las repercusiones y consecuencias inmediatas, pero en la ciudad de Bogotá. Desde una perspectiva temporal, entonces, Sepultar tu nombre abarca un periodo un poco más amplio, arrastrando el impacto del asesinato de Gaitán a lo largo de los años y generaciones. ¿Qué impacto tuvo en las personas? Cómo incluso el personaje principal decide irse a ser parte de una guerrilla, precisamente como consecuencia del asesinato de Gaitán, y cómo lo recuerda incluso en el pasar de los años, en contraste con el crimen del siglo, que se concentra en el momento del crimen, las consecuencias inmediatas, proporcionando de pronto al lector una visión más centrada y específica del evento, pero de la génesis de esta violencia, de lo que sería violencia política bipartidista, y que incluso sería la génesis de la violencia contemporánea en Colombia. Hemos tenido una discusión muy enriquecedora sobre las dos obras y su tratamiento del 9 de abril de 1948 y la violencia en Colombia. Quiero agradecer a mis compañeras Mercedes, Keila y María Juliana por sus valiosas contribuciones. También queremos agradecer especialmente a nuestro docente, Heider Alfonso Camelo, de la especialización en defensa de los derechos humanos de la Universidad Santo Tomás, por guiarnos en esta exploración de la literatura y los derechos. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra discusión y que se animen a leer estas dos importantes obras.